próximo lunes, lugar donde el oficialismo buscará poner punto final a esta controversia. Fernando Carrasco, CNN Chile. Bueno, y vamos a seguir hablando de la reforma tributaria, de sus aristas, los puntos que generan mayor controversia, las dudas que hay respecto a este protocolo de acuerdo que se firmó esta semana. Estamos con el economista Andrés Solimano. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Además, también hay que decirlo, usted fue encargado del programa económico de la candidatura de Marco Enríquez Minami y además también profesor de la Universidad Mayor. Sí, ahí está, entonces. Bueno, lo primero que me gustaría saber es que si estos cambios van a lograr o no recaudar los 8.200 millones de dólares que es la meta planteada por el gobierno. Sí, esa es una pregunta importante, Viviana. Yo creo que los recortes que se le han hecho a la propuesta original, que es bajar ciertas tasas de impuestos, otras, aumentar los márgenes para acogerse a beneficios, etcétera, es decir, bastante podado el proyecto original, es muy difícil que no tenga un efecto negativo sobre la recaudación fiscal. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Lorenzini, hizo ver que la recaudación podía ser en torno a 6.000 millones de dólares en vez de 8.200, que es la propuesta original. Esa sería una reducción del orden del 25%, bastante severa. Entonces, bueno, si estos números son los correctos, digamos, y cae la recaudación, el punto es de dónde va a sacar la plata el gobierno para hacer su programa de reforma educacional, o va a tener que de nuevo consensuar con una parte solo del espectro político chileno, la derecha, el acuerdo, y tal vez aguar también la reforma educacional porque no va a tener plata. Entonces, ese yo creo que es un punto bastante importante de este, ahora, más allá de toda la metodología que rodeó este acuerdo, digamos. Claro, la forma. La forma. Que para muchos ha sido un tanto cuestionada. Pero volviendo al tema de la recaudación de estos 8.200 millones de dólares, ¿en qué aspectos, en qué modificaciones usted cree que se cambiaron las reglas y que finalmente esto hace de que exista este riesgo de no recaudar esas cifras? A ver, hay varios factores. Uno, el proyecto original tenía el proviso de que se acababa la distinción entre utilidades retenidas y utilidades distribuidas. Claro. Y todos pagaban la misma tasa que se propuso al 25%. Ahora el proyecto cambia y hace que se pueda reconocer 2/3, digamos, de la tasa nueva, el 27, para los fondos que quedan acumulados y no se reparten a sus accionistas. Bueno, el grueso de los cálculos que se hicieron originalmente de la recaudación era que la plata adicional de los 8.200 que se hablan venía por la eliminación del FUT. Muestra una especie de eliminación parcial del FUT, o una especie de FUT. ¿Hay un futito como algunos Sí, lo han denominado? sí, bueno, también el Pablo parlamentarios Lorenzini lo mencionó esto. Hay yo creo que un futito, un pequeño FUT. Sí, va a haber que darle un nombre, o la autoridad va a tener que darle un nombre, pero se mantiene esta lógica, digamos, de separar de entre no retirar, distribuida claro, y las que se distribuyen. Lo otro que es muy importante, y que algo quizás tiene que ver con la reforma tributaria, pero son otros factores fundamentalmente, es que la economía chilena hoy día está creciendo entre 2,5% y 3%. Eso puede ser la tasa del crecimiento económico del año 2014. El presupuesto fiscal preparado para este año fue tasa de 4,9%. Va a ser interesante ver con la nueva ley para el año 2015 qué tasa de crecimiento se pone para el próximo año. Entonces, la recaudación se está cayendo fuerte, se va a caer fuerte, porque la economía en la actual administración se desaceleró. Bueno, viene desacelerándose de antes, pero no se ve un repunte de la actividad económica. Al contrario, los números son cada vez, el Banco Central ha tenido que rebajar hacia la baja los números de crecimiento. Entonces, la recaudación se va a caer no solo por haber transado tanto en las tasas, en este acuerdo a puertas cerradas con la derecha, con los gremios empresariales y con los profesionales que rodean ese sector, sino que también por la desaceleración económica. Usted toca un punto interesante que tiene que ver con la situación que se está dando con nuestra economía, y uno de los aspectos que justamente se utilizó, más bien uno de los argumentos para hacer estas modificaciones, tenía relación con eso, con las aprensiones que habían de que nuestra economía pudiese crecer aún menos con esta reforma tributaria. ¿Es tan así? Sí, a ver, me da la impresión que a veces... O que podía afectar el empleo también. Sí, a ver, me da la impresión de que
el sector privado grande, los gremios empresariales pueden convencerse de sus propios temores y eso contribuirá a que la inversión no suba. A un nivel un poco más específico, yo pienso que el excesivo énfasis que se ha dado a fortalecer o mantener el ahorro de las empresas, es decir, los excedentes que genera, que son básicamente de fuente de utilidades, se iguala ahorro de las empresas con inversión, y no es lo mismo. La empresa puede tener excedente de caja enorme, invertirlo en activos financieros, y no necesariamente comprar bienes de capital, ampliar compras de bienes de plantas y equipos, galpones, lo que se define como inversión en capital físico. Entonces, las empresas pueden estar sentadas sobre grandes montos de ahorro y de caja y no necesariamente invertir, sino creen, por ejemplo, que van a poder vender la producción adicional que contribuye a la nueva adición de bienes de capital. Entonces, no es lo mismo. Acá lo que se ha privilegiado es el llamado ahorro de las empresas. Entonces, si vean en Europa o en Estados Unidos, las corporaciones están sentadas sobre grandes volúmenes de dinero, tienen un gran ahorro, pero no invierten, la economía no crece, crece muy poco. En Chile puede pasar lo mismo, la empresa puede estar sentada sobre grandes excedentes y no invertir y no crecer. Pero todo el énfasis que se ha dado en esta discusión es que el ahorro no puede, se afectaría con la primera reforma. Esa fue la bandera de lucha de la CPC, de la SOFOFA. De los partidos políticos que se afectaría a la clase media, fue otro argumento que claro, eso también se presentó como que esta reforma iba a afectar a la clase media. Bueno, todas las reformas afectan a alguien un poco, tampoco después, pero ahora, por ejemplo, uno ve el diario en la mañana y dice, mire, si usted ahorra 30 millones de pesos al año, si usted ahorra 50 millones de pesos al año, van a ver esto en sentido de ahorro. Pero ¿qué porcentaje puede ahorrar eso? Los datos, yo estuve viendo la encuesta financiera del Banco Central, se llama la encuesta financiera continua de hogares, muestra que el 5% más rico de la población mantiene el 85% de los activos financieros de la economía chilena. El top 1% el 68% y el top 0,1% el 26%. Es decir, la capacidad de ahorro está concentrada en el 5% más rico de la población. Entonces, estas medidas van a eso, lo otro. O sea, estas modificaciones también apuntarían justamente a estos sectores. Sí, estas modificaciones a lo que hacen es proteger los intereses económicos del 5% más rico de la población chilena, el 1% más rico de la población chilena. Si se deja exento ganancias de capital de la venta de casas sobre 8.000 UF, si vende menos de la ganancia que tiene menos de 200 millones de pesos, está exento. Bueno, eso, la capacidad de la gente de tener esos volúmenes de ahorro y de ganancia de capital son mínimas. El 70% de la población chilena vive bajo 400.000 pesos, no están en ese rango. Entonces, esta reforma, yo creo que lo que ha hecho en el nuevo protocolo es básicamente proteger el 5% más rico con una retórica de clase media. Y a partir de lo que usted está planteando, pensando que también, aparte de eliminar el FUT, de también recaudar estos 8.200 millones de dólares, estos 3 puntos del PIB, otro de los argumentos que se entregaba era que hubiese un sistema que fuese más equitativo, que finalmente el sistema impositivo en nuestro país generara que los que tuvieran más tributaran más. ¿Se cumple con esa lógica luego de esta modificación? A ver, una de las cosas que no está en el protocolo y que distintos diputados, senadores y observadores en general, más allá del Parlamento, han hecho ver, que no entienden de que se bajara la tasa máxima de la tributación a las personas de 40 a 35. Eso quedó, no hubo negociación, todo el grupo, toda esta gran coalición del poder económico, del gran capital y de toda su periferia, digamos, de partidos políticos, de economistas, de abogados, hasta de los ministros de Hacienda, que hubo una especie de frente de los ministros de Hacienda de la concertación con los de la dictadura militar, todos contra la reforma tributaria. Bueno, me da la impresión que el gobierno se sintió ya muy apurado con ese... Y entonces, bueno, pero yo creo que toda esa gran coalición que se opuso, en ningún momento dijo, no, pero señores, no es justo bajar de 40 a 35 si la reforma tributaria dice en su segundo acápite, el primero es aumentar la tributación, el segundo es mejorar reducir la desigualdad, mejorar la distribución del ingreso. No nos parece razonable o consistente con ese objetivo que se baje de 40 a 35 la tasa máxima, pero se bajó. ¿Y por qué cree usted que no se planteó dentro de las cosas que se podrían cambiar justamente esa modificación de rebajar? No, porque yo creo que la visión conceptual del grupo que se ha opuesto a esta reforma tributaria, y no sé la del
del equipo económico, que realmente no lo entiendo mucho, digamos, valúa más el efecto ahorro y el efecto supuestamente crecimiento económico que el efecto y el objetivo de corregir la desigualdad, la distribución del ingreso en Chile, que la OECD nos ha dicho, señores, ustedes son el país miembro del grupo de la OECD más desigual. Hagan algo para corregir la distribución del ingreso. En resumen, a su juicio, ¿no es que esta reforma haga que la tributación, el pago y el tema impositivo en nuestro país sea más equitativo? No, ¿Se avanza en eso? No, a ver, una cosa positiva fue el aumento de las tasas a las empresas de 20 a 27, pero lo que yo creo el problema es que la distribución personal del ingreso yo creo que no se va a afectar. Y a lo mejor, en la mejor de los escenarios va a ser neutra, pero no creo que reduzca la desigualdad, porque el sistema está integrado. Mientras más pague usted, si usted es dueño de una empresa y el 5% de la población o el 1% son los que realmente tienen la propiedad de las empresas de la población, el 95 o el 99% no son dueños de empresas en Chile, o empresas grandes que generan altas utilidades. Ese grupo, digamos, no... digamos, a ese grupo se le da lo que llama un crédito fiscal, integrado. Sí. Se paga más en la primera categoría, se le descuenta en el global complementario para que no se le afecte. Entonces, y además le bajaron el tope, le bajaron de 40 a 35 en la propuesta. No veo por dónde esto vaya a ser igualizador en la distribución del ingreso, equitativo. Ahora, yo creo que hay que preocuparse, yo creo que puede ser hasta inequitativo, porque si el fisco se queda con menos plata, que yo creo que es el escenario más realista, no solo por los cambios de la reforma, sino porque la economía se está desacelerando. Y esa es la mayor problemática de estos cambios introducidos, de esta reforma tributaria, que finalmente tal vez lo que hablábamos en un principio no va a alcanzar a reunir la cifra, la meta propuesta. A ver, la meta, eso fue planteado el proyecto original, la meta es para el régimen, cuando todos los proyectos tienen aplicación, todo esto el 2018, una reforma del próximo gobierno. Y el 80% de la recaudación se supone que sería el 2017. El gobierno va a tener que ver cómo cuadran las cuentas fiscales de aquí al 2017 y si llega la plata. Pero con estos cambios, y lo que dice el diputado Lorenzini, que es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, yo entiendo que él ha estudiado el problema bastante a fondo, dice, señores, se nos va a bajar de 8.200 a 6.000. Bueno, ¿cómo esa brecha de 2.200 millones de dólares se cubre? Se va a cubrir ajustando el financiamiento para la reforma de la educación, la salud. Ojo, acá en Chile hay problemas acumulados con las pensiones. La pensión promedio que paga la AFP es menor que el salario mínimo, 185.000 pesos. En algún momento la gente va a querer que suban las pensiones. ¿De dónde sacar la plata? ¿De dónde sacar la plata para mejorar los hospitales públicos? ¿De dónde se van a sacar la plata para mejorar los colegios que tienen los vidrios rotos, que los baños no funcionan, que los profesores ganan poco? Pero estamos preocupados, la clase política está preocupada de bajarle impuestos a las personas que pueden ganar menos de 8.000 UF en la venta de la casa, que se ahorra 40 millones de pesos al año, tenga estos beneficios tributarios. Es decir, la clase política no puede seguir preocupada solo del 5% más rico, tiene que preocuparse del 95% más pobre. Perfecto. Ese es el gran desafío que tiene Chile. Perfecto. Andrés Solimano, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y hablar respecto al tema de la reforma tributaria. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Vamos a una pausa y ya volvemos.